Mira, Yaima, yo creo que en relación con el tema de chocolate resulta más preocupante, por supuesto, el impacto social, la acogida social que ha tenido en los jóvenes, que el tema musical en sí mismo. Lo que pasa en este caso específico es que hay una retroalimentación entre chocolate y la juventud en Cuba. Curioso, ¿no? Capaz de interpretar el problema de mentalidad, capaz de interpretar por dónde va circulando la mentalidad, sobre todo de los jóvenes, no solo de los jóvenes, porque hay un video por ahí de una madre también con su hijo reproduciendo simbólicamente el mensaje de esta canción, que es una incitación y exaltación de la violencia en Cuba. Y en ese sentido yo creo que son preocupantes los dos. Obviamente el impacto es mayor porque estos jóvenes salen así a las calles, así se comportan en los centros escolares. Eso alimenta a su vez el bullying sobre los más débiles, obviamente, y crea un escenario, un clima, un cuadro de violencia en el país que es muy preocupante. De ahí lo que estamos haciendo, de ahí la estrategia Shanti contra la violencia, que estamos emprendiendo un grupo de la sociedad civil y de ciudadanos que están preocupados con esta situación. Desafortunadamente, Chocolate interpreta bien la mentalidad de los jóvenes. Lo que hace es reproducirla y, para decirlo en términos de Shakira, facturar con la excitación a la violencia. Y bueno, esto se produce obviamente en un clima de cultura de la violencia alimentada desde el Estado. Desafortunadamente. Cuba es un país violento, no hay que negarlo de ninguna manera, hay que ser responsables y serios con eso. Nuestra épica es totalmente violenta, de ahí que la exaltación, la glorificación de hechos, actos, mentalidad, vocabulario, imaginería y al mismo tiempo cultura de la violencia, pues sea parte de nuestro ser. Claro que en un país que no está más que en guerra consigo mismo, ya no hay ninguna guerra con ninguna potencia extranjera, por lo menos en términos físicos, que es que hay que entenderlo, más allá de la guerra retórica y la guerra política entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos, no es un país en guerra con cultura de guerra y con cultura de violencia. Por eso es que se produce esta degradación hacia la guerra de los cubanos con nosotros mismos, desafortunadamente. En unas condiciones en las que, por un lado, el Estado sigue entonces exaltando la violencia ahora contra la sociedad. Yo no voy a repetir lo suficiente nunca el escándalo que supone y supuso que el presidente no electo de Cuba llamara al combate de unos cubanos contra otros. Ya soy casi aburrido recordando eso, pero me parece que es muy importante. En esa cultura de violencia, pues obviamente el Estado no tiene una estrategia contra la violencia. No tiene casi una estrategia a favor de mejorar la economía. Te imaginarás o se imaginarán una estrategia propiamente contra la violencia que requiere, primero, capacidad de entender los fenómenos de violencia. Segundo, incorporar la lucha contra la violencia desde la educación, desde el discurso político, llamar a la paz, a la concordia, convocar a los sectores de la sociedad cuyo mensaje fundamental, digamos, los sectores religiosos, que llama la atención, por cierto, que no tienen una estrategia tampoco pública en relación en la lucha contra la violencia, y al mismo tiempo supone mucha profilaxis. Imagínate que la policía en Cuba no está preparada para combatir la violencia propiamente. ¿Sabe? La policía cubana es abusadora contra gente pacífica, porque sabe que la sociedad cubana es una sociedad desarmada. Pero ante el nuevo fenómeno de la violencia física ejercida de la sociedad contra la sociedad misma, ahí la policía no está preparada para ese fenómeno, como es el caso de los feminicidios mismos. Ni siquiera no está preparada, sino que tiene miedo de enfrentar este fenómeno. Recientemente reconocían en Santiago de Cuba la formación de pandillas. Y este es un segundo problema en relación con la violencia, porque camina y muestra cómo se organiza la violencia. Y esto es muy peligroso para una sociedad que no tiene resortes, instituciones y pautas de convivencia
civilizadas, bien establecidas, porque las élites en Cuba son muy circulares, están muy centradas en sí mismas, en su discurso, en su relato, en su narrativa, pero no tienen tampoco un mensaje hacia la sociedad, ni intelectualmente formado, ni siquiera tampoco pedagógicamente dirigido a luchar contra los fenómenos de la violencia. Y esto se produce en una sociedad que colapsa, que se desploma, donde las desigualdades se establecen. Cuba en ese sentido es un país que se latinoamericaniza por el grado y el nivel de desigualdades, y la violencia se concentra básicamente en los sectores marginados. Esa desigualdad es respondida con violencia por parte de la gente. De ahí los asaltos, los robos, también los feminicidios, porque el feminicidio no es más que un acto de querer reafirmar el control, dominio y propiedad de los sectores violentos sobre las mujeres, el Estado sobre la sociedad y los hombres sobre las mujeres. Por eso estamos en un momento muy complicado. Un amigo me decía, bueno, no estamos en Haití todavía, no estamos en México, y yo le decía, efectivamente, por eso estamos luchando desde ahora para que Cuba no se convierta en la próxima Haití en términos de violencia o el próximo México en términos de violencia organizada. Un problema serio del cual depende definitivamente si podremos construir una sociedad respetuosa, tolerante y al mismo tiempo una sociedad democrática. De la violencia y de la lucha contra la violencia casi está dependiendo todo. Muchas gracias por la invitación.